Un placer saludarlos a todos ustedes. Yo soy la doctora Luisa Aguilera, los saludo desde Guadalajara y quiero platicar el día de hoy también con ustedes acerca de una herramienta, la caminata de 6 minutos, que lo más importante de esta herramienta es que tiene las 3 Bs: buena, bonita y barata. Es algo que podemos implementar de forma muy sencilla en nuestro centro, como vamos a ver el día de hoy, y explicarles por qué sería algo que podríamos llevarnos a casa y implementarlo en nuestro centro para poder identificar el avance de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca conforme van pasando los meses de manejo. Bien, primero que nada, la prueba de caminata de 6 minutos tiene como objetivo evaluar de forma integrada la respuesta de los sistemas respiratorio, cardiovascular, metabólico, musculoesquelético y neurosensorial al estrés impuesto de ejercicio. ¿De dónde viene? Esta es una variante del test de Cooper. Este test se creó en el 68. Esto lo utilizaban para los soldados estadounidenses y consistía en evaluar la máxima distancia recorrida en 12 minutos. Esto estaba estratificado por edades, como pueden ver aquí, y tenía una categoría de muy mala hasta excelente, dependiendo obviamente entre hombres y mujeres. Y posteriormente, en el 76, McGiven la empieza a utilizar para pacientes con EPOC. Hoy en día la caminata de 6 minutos se utiliza también para otras condiciones cardiovasculares y el utilizar 6 minutos en lugar de 12 parece presentar mejor reproducibilidad. El objetivo es medir precisamente la distancia máxima que un individuo puede recorrer durante un periodo de 6 minutos caminando tan rápido como le sea posible. Se lleva a cabo en un corredor de 30 metros de longitud, de superficie plana y preferentemente en interiores, evitando el tránsito de personas ajenas a la prueba. Tenemos que mantener esa área limpia porque si alguien se atraviesa y limita los pasos del paciente, pues ya no va a ser tan fiable el número de metros que recorrió. Como les decía, las indicaciones no son solo insuficiencia cardíaca. Sin embargo, existen para comparaciones pre y post tratamiento en cirugía torácica, rehabilitación pulmonar, EPOC, hipertensión pulmonar, obviamente insuficiencia cardíaca. Hay que utilizarla para evaluación del estado funcional. También se puede agregar aquí enfermedad vascular periférica en los pacientes ancianos y es un excelente predictor de morbimortalidad en condiciones insuficiencia cardíaca, EPOC e hipertensión pulmonar, hablando de su costo sobre todo. A quienes no podemos realizárselo, cuáles serían las contraindicaciones absolutas: un infarto reciente, o sea, los últimos 3 a 5 días, angina inestable, arritmias no controladas, endocarditis, miocarditis o pericarditis aguda. Estos pacientes con estenosis aórtica, sobre todo moderada, severa, insuficiencia cardíaca que no esté controlada, y aquellos pacientes que estén con hipertensión no tratada, con sistólicas mayores de 200 o diastólicas mayores de 120. Si el paciente tiene frecuencias cardíacas por encima de 120 latidos por minuto, tampoco se puede realizar esta prueba. ¿Qué se necesita? Bueno, aquí están los 12 puntos más relevantes. Cada centro podrá cambiar tal vez algunos puntos finos, pero en general se sugiere que existe una escala de Borg impresa de tamaño letra de 20 puntos para que cualquier paciente lo pueda ver. Hoja de recolección de datos, una tabla de trabajo, cronómetro, estetoscopio y contador de vueltas, silla o sillas de ruedas, esfigmomanómetro, oxímetro de pulso, un DEA y carrito de paro con nitroglicerina sublingual por si el paciente presenta angina. Algún número siempre para casos de emergencia, sobre todo si el paciente va solo, estadímetro y báscula, acceso a una fuente cercana de oxígeno y una estrategia de emergencia del equipo. Aquí vienen algunos de los puntos. Vean cómo se sugiere que tengamos de manera libre todo el pasillo, que tengamos sillas cercas, tener también la parte del medidor de presión arterial, el esfigmo, el tener un buen oxímetro que pueda ser transportable para el paciente y por supuesto que nosotros contemos con
todas las herramientas para medir lo que se necesita. Pero la cercanía de estos puntos clave son indispensables. Esta es la escala de Borg. Recuerden que es una escala para medir el esfuerzo físico percibido del paciente, en donde 6 es muy ligero o muy ligero, si lo queremos ver literal, y el 20 sería ya sumamente pesado, y estárselo mostrando al paciente nos va a servir para identificar cómo está el paciente hablando del esfuerzo. Ahora, el día de la prueba y la llegada del paciente, hay que verificar la solicitud del estudio debidamente requisitada, hay que recibir y presentarse con el paciente, hay que confirmar que sean los datos correctos, ver si tiene alguna necesidad especial y explicarles sencillo de qué se trata la prueba. Hay que solicitarles siempre que traigan ropa y zapatos para ejercicio y que no tengan esmalte de uñas para que el oxímetro pueda funcionar de forma correcta. Hay que observar que no existan contraindicaciones y si el paciente ya tiene indicado oxígeno previo a la prueba, también debemos de otorgarle el oxígeno de manera móvil a través de un carrito. Hay que medir al paciente, pesarlo en ese momento, hay que calcular con la fórmula de la frecuencia cardíaca máxima esperada, ya saben, 220 menos A, y utilizar también la corrección para mujeres, medir la presión arterial en reposo, solicitar al paciente que permanezca sentado 15 minutos, se coloca el oxímetro de pulso y la frecuencia cardíaca se reporta también en reposo. Empezamos con el contador en ceros, se evalúa la escala de Borg y hay que leer textualmente las indicaciones. Este es uno de los ejemplos que nosotros utilizamos, en donde siempre se les lee esto a los pacientes, cuál es el objetivo, qué está permitido, cómo va a hacerlo, y recalcarles también de qué va la prueba, cuál es el punto de realizarla, y siempre preguntarles si tienen una duda al final para que antes de que empiece la prueba ya no tenga ningún punto por el cual se pueda detener el paciente. A veces el paciente empieza a hacer la prueba y se voltea y te quiere preguntar, entonces me voy hasta allá seguido, aquí me paro o sigo. Y eso es lo que debemos evitar. A veces nosotros hacemos un ejemplo de la caminata para que el paciente no tenga ni un poco de duda. Bien, hay que siempre colocar al paciente en la línea de inicio, indicar claramente que comience, se inicia el cronómetro y se observa atentamente al paciente. No se sugiere que camines con el paciente o atrás de él, hay que registrar en la hoja también cada vuelta la frecuencia cardíaca y la saturación, y estar manteniendo al paciente como la indicación de cuánto tiempo va, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, etcétera, cuánto tiempo le queda, y cuando se completen 6 minutos al paciente le tenemos que decir deténgase exactamente donde está y ahí medir los últimos metros que hagan falta. Ahora, ¿cuáles serían algunas indicaciones para que nosotros interrumpamos la prueba de forma inmediata? Que el paciente tenga marcha titubeante y haya riesgo de caída, si el paciente empieza con demasiada sudoración más palidez, si tiene calambres en los miembros pélvicos y no puede seguir caminando de forma correcta, si hay palidez o apariencia de desvanecimiento inminente, si el paciente lo solicita debido a que se siente muy cansado, o si la saturación de oxígeno se reduce por debajo del 80%, si hay dolor torácico o si hay disnea intolerable. Hay que marcar el punto entonces, si no hubo necesidad de parar la prueba donde el paciente se detuvo, registrar el número de vueltas marcadas en el contador, así como los metros recorridos al final, en la última vuelta parcial, calcular toda la distancia que se tuvo y anotar los metros redondeados. Hay que calcular el porcentaje alcanzado de frecuencia máxima esperada y generar el reporte de resultados. ¿Cuándo sí recomiendo que se utilice el oxígeno? Se utiliza si la saturación basal está por debajo del 90%, se debe ajustar en aquellos pacientes que ya tienen indicación y que el día de la prueba tengan una saturación por debajo del 90%. Hay que incrementar a veces la cantidad de litros por minuto. Si el paciente tiene
descenso de menos del 90% o se requiere incrementar el flujo de oxígeno, se tiene que repetir la prueba con la nueva titulación de oxígeno y se considera una desaturación significativa para modificar el aporte de oxígeno suplementario con una reducción del 4% de la saturación basal o si la saturación es menos de 85% en adultos. Esto puede ser diferente en niños, pero no es el punto del día de hoy. ¿Cómo vamos a hacer el informe de resultados? Hay puntos que no pueden brincarse. Por supuesto, los datos generales del paciente. Insisto, se tiene que poner la edad, el peso y la estatura, el diagnóstico o indicación de la prueba. Si existen variables antes, durante o después de la prueba y el motivo de suspensión. ¿Ok? Si se suspendió porque terminó satisfactoriamente o porque alguna contraindicación nos evitó que siguiéramos avanzando. El número de metros caminados, eso no puede faltar, por supuesto. Opcionalmente se puede consignar el porcentaje del predicho de los metros caminados y en ese caso especificar la ecuación de referencia que se vayan a utilizar. Si el paciente tuvo algún síntoma importante, haya sido causa o no de interrumpir la prueba, se tiene que agregar y añadir de saturación de oxígeno durante la prueba. Este es un ejemplo también de formas de reportar en el caso de la caminata de 6 minutos, en donde se pueden utilizar las oximetrías en reposo, durante, en el inicio, al final, y por supuesto mantener al paciente sentado en el punto donde terminó la prueba, se acerca a la silla y se puede estar revisando post ejercicio también estos parámetros. La interpretación, recuerden, el dato más importante es la distancia caminada. La evaluación de una intervención terapéutica se considera significativa si el paciente tuvo una diferencia de su última o primera caminata de 6 minutos mayor de 32 metros en la distancia, la caída de la saturación de oxígeno de 4% del nivel basal con el ejercicio también implica mayor compromiso y el grado de disnea percibida en la frecuencia cardíaca basal y máxima alcanzada son datos de importancia para evaluar el contexto clínico de nuestro paciente. Comparar con personas de su edad y género, tenemos algunas de las ecuaciones que están estandarizadas para determinar si la distancia que el paciente caminó es comparable con la distancia que la mayoría de la población de su mismo grupo etario caminaría, y se utilizan los valores de referencia calculados a partir de la fórmula matemática derivada de ecuaciones que son de regresión basadas en la edad, peso y género del paciente en personas en edades comprendidas entre 40 y 80 años. Esto es importante porque eso hace que haya un poco de variabilidad en ocasiones. Aquí, perdón, faltó un numerito, pero se los envío en breve. Y bueno, si nosotros queremos pasar también como esta información a un contexto clínico, hablando específicamente de clase funcional, algunas de las formas, insisto, esto pues tiene que ser ajustado a veces a edad del paciente, sobre todo de género, pero si el paciente alcanza más de 420 metros en general, podríamos hablar de una clase funcional 1, si tiene entre 340 a 420 metros, una 2, 260, 340, 3, y si el paciente tiene la capacidad de hacer menos de 260 metros en 6 minutos, pues hablaríamos ya de una clase funcional 4. Repito, esto siempre poniéndose en contexto de cada uno de los pacientes y de alguna limitación. Lo más relevante es el comparativo entre la primera, segunda prueba que se va realizando a estos pacientes para hacer objetivo el beneficio o no de las intervenciones que nosotros estamos realizando con ellos. Así que, porque sí utilizar la caminata de 6 minutos, bueno, es buena, bonita y barata, se puede interpretar de forma sencilla el impacto clínico de nuestras intervenciones, por supuesto que también habla de calidad de vida y, muy importante, es una de las estrategias que con apoyo de enfermería se puede realizar de forma constante con nuestros pacientes y que ellos sean también aquellos que nos indiquen quiénes son nuestros pacientes que están teniendo un deterioro clínico para tomar acción antes de presentar una descompensación
con más intensidad. Bien, para mí ha sido de verdad un gusto poder estar compartiendo información con todos ustedes. Les dejo mis redes sociales. Si alguien requiere más información o asesoría en alguno de estos puntos que vimos el día de hoy, para mí será un placer. Muchas gracias.